escribo aquí un mensaje global y digo hola, ojo porque sale, si yo me meto aquí desde mi teléfono, sale aquí el mensaje. Hola, soy Santi y en este vídeo te enseñaré a usar Messaging Service para hacer el chat global que acabas de ver. Pero antes de nada, ¿qué es Messaging Service? Messaging Service es el servicio estrella de Roblox que te permite crear eventos globales en todos los servidores de tu juego. ¿Pero cómo funciona? Pues es sencillo, fíjate. Pongamos de ejemplo el chat global que mostraré más adelante. Cuando un jugador escribe algo en el chat, se manda una orden a todos los servidores del juego para que en cada jugador de cada servidor aparezca ese mismo mensaje. Esta es la base fundamental de los eventos globales que habrás visto en los Admin Abuse de Robon Brainrot, en donaciones grandes de Please Donate o en muchísimos más juegos. Déjame en los comentarios los juegos en los que crees haber visto eventos globales. Seguro que coincides con alguien. Ahora que ya he explicado cómo funciona Messaging Service, ¿qué te parece si lo vemos en código? ¿Estás listo? Venga, vamos. Ya estamos en Roblox Studio, vamos a empezar a programar nuestro sistema de chat global en Roblox Studio. Pero antes que nada, vamos a necesitar crear en Replicate Storage un remote event que vamos a usar luego en el código, ¿vale? Le vamos a poner un nombre que se llame, pues, Global Message Event. Y ahora que ya lo tenemos creado, podemos ir a crear nuestro script, ¿vale? Vamos a darle un nombre que se llame Global Message Event. ¿Y qué vamos a escribir aquí? No preocuparse, porque vamos a venir aquí a la API de Roblox, que tiene unos ejemplos buenísimos. Lo importante aquí es que vamos a copiar este código, ahora os explico qué hace. Y bueno, ¿qué hace este código? Vamos a obtener el servicio de mensajería de Roblox. Luego obtenemos el servicio de jugadores. Luego declaramos esta variable que se llama Messaging Topic. ¿Que para qué sirve? Bueno, ahora os explico para qué. Porque cuando un jugador se conecta pues a nuestra partida, a nuestro juego, a nuestra experiencia, a nuestro servidor, se suscribe a este tema que hemos creado aquí. ¿Por qué? Porque este sistema de mensajes globales y de mensajería global y de comunicación entre servidores funciona de la siguiente manera. Hay jugadores que, en general, cuando se meten a la partida, se suscriben, lo suscribes tú con el código a este tema en concreto que tú quieres. Puedes tener todos los eventos que tú quieras globales, pero tienes que asignarles a cada uno un nombre, como yo tengo aquí, por ejemplo este, ¿no? Una vez tienes a X jugadores suscritos a tu tema, cuando ese evento global se activa, todos los jugadores que están suscritos a él reciben la acción de ese evento global, ¿vale? De ahí la importancia de que los jugadores en general, cuando entran a la partida, estén suscritos o lo suscribas tú con el código a este tema en concreto. Pero en nuestro caso, nuestro tema no va a ser Friend Server Event, vamos a llamarle Global Message Event. Y entonces, como estaba explicando, pues aquí simplemente en este bloque de código se suscribe el jugador al entrar a la partida al tema que hemos creado, ¿vale? Lo importante, en esta función para suscribirse tenemos dos parámetros importantes. El primero es el tema que se usa para identificar cuál es el evento que se tiene que ejecutar, ¿vale? Y el segundo es la función de callback, la función que se ejecuta cuando el jugador recibe esa acción. El tema es que en este ejemplo se hace un print y nosotros no queremos hacer un print. Nosotros queremos comunicarnos desde el servidor al cliente para mostrar al cliente el mensaje global que ha mandado el jugador, ¿no? Pero para eso necesitamos obtener el Replicate Storage y con el Replicate Storage obtenemos el Global Message Event que hemos creado. Y ahora que lo tenemos, en lugar de hacer un print, simplemente vamos a hacer Global Message Event for Client y vamos a pasar dos parámetros importantes. El primero va a ser el nombre del jugador que ha accionado ese evento. Lo pasamos con message.data.name y luego en segundo lugar el texto como tal del mensaje pues que envía al otro jugador. Así que vamos a hacer message, lo mismo, ¿no? .data.text le voy a llamar. Y entonces esto es lo que se ejecutará cuando un jugador, cuando cualquier jugador mande un mensaje por el chat global. Esta parte de aquí, este bloque de código aquí, básicamente hace que cuando un jugador se sale de la partida, se desuscribe de este evento, ¿vale? Pero claro, estaréis pensando, vale, Santi, sí, estás mandando ya la información al cliente, pero en ninguna parte del código has hecho que cuando este jugador escriba, se accione el evento global. Porque en la documentación de Roblox, justo aquí abajo, tenemos la parte de cómo se acciona un evento global entre servidores. Vamos a copiarlo, venimos aquí abajo, vamos a copiar este código aquí. ¿Por qué? Porque mira, aquí dice, se publica el tópico. Como antes, se usa un picall, se crea un mensaje que es el que se pasa por parámetro, ¿vale? Pero en nuestro caso, esto se va a ejecutar cuando cualquier jugador escriba por el chat. Así que voy a modificar esto un segundito para indicarle al programa que esto es un jugador en concreto. Y entonces esto se ejecuta cuando un jugador escribe, ¿no? Conectamos la función, metemos esto y como viene determinado en la API de Roblox, tenemos una función que nos devuelve el mensaje que es text. Nosotros le vamos a llamar text, ¿vale? Esta es la función que se va a ejecutar, así que movemos todo este código aquí adentro. Lo identamos para que esté bien metidito aquí en el código. Y tenemos que cambiar un par de cosas, ¿vale? Porque cuando publicamos este evento global, para que todos los demás jugadores lo vean, tenemos que pasar el tema, el evento en concreto que queremos lanzar
y como segundo parámetro el mensaje, o sea, la información que queremos enviar en este evento global, que puede ser cualquier dato, porque en teoría puedes mandar cualquier dato. Puedes mandar pues una cadena de texto, puedes mandar un diccionario, puedes mandar un número, puedes mandar cualquier cosa. Yo en mi caso, como aquí estoy accediendo al nombre y luego al texto, voy a pasar un diccionario, ¿vale? Así que este mensaje va a pasar a ser un diccionario con dos cosas: name igual a player.name, muy sencillo, y luego pues text igual a text. Bastante redundante, pero en teoría debería funcionar. Así que en teoría esto ya lo tenemos. Ya tenemos lo que es todos los jugadores se suscriban a este evento del mensaje global. Y luego también tenemos que cada vez que un jugador escribe un mensaje por el chat, se envía este evento global a todos los jugadores de todos los servidores. Vale, chicos, ha habido un pequeño error en el código. Aquí en la función FireClient tenéis que poner esto, tenéis que poner player, ¿vale? Y dejar el resto de la función como está. Porque, bueno, se me ha olvidado que cuando tú usas FireClient a secas tienes que indicar el cliente en concreto al que vas a realizar esta conexión, ¿no? Así que nada, simplemente cambiáis eso y debería funcionar todo perfecto. Pero claro, todavía no tenemos el efecto hecho. ¿Por qué? Porque, como he dicho, nos conectamos al cliente. Así que vamos a tener que venir aquí abajo a Starter Player, nos metemos a Starter Player Script, creamos un local script que se llame también Global Message. Y dentro de este código, pues bueno, tenemos que copiar un par de cositas. Tenemos que copiar el Replicated Storage y el evento global para poder acceder a la recepción en el cliente. Y tal cual vamos a hacer eso, ¿no? Global Message Event on Client Event, que es aquí cuando se recibe la acción desde el servidor al cliente. Entonces aquí metemos una función y los parámetros que habíamos mandado eran Message Data Name y Message Data Text. Así que voy a colocar aquí name y text, que estos son los dos parámetros que estoy enviando desde el servidor al cliente. Ahora me faltan dos variables importantes, que son las que necesito para mostrar en el chat del cliente de mi jugador el mensaje global que ha mandado pues cualquier otro jugador. Las variables son estas, ¿vale? Son text chat service y chat channel. Text Chat Service simplemente obtiene el servicio de chat de Roblox Studio. Y luego, Chat Channel lo que hace es acceder al chat de Roblox del jugador, ¿vale? No tiene nada más. Así que nada, simplemente vamos a crear una variable que se llame Message, ¿no? Vamos a construir, bueno, ya me lo está sugiriendo esto. Vamos a darle a Enter porque está bastante bien construido. Simplemente creamos aquí la etiqueta global para indicar a la gente que es un mensaje global. Concatenamos este string con el nombre del jugador y concatenamos, bueno, con dos puntitos, ¿no? Un espacio y concatenemos con el mensaje que ha mandado ese jugador en concreto, ¿vale? Y entonces ahora accedemos a esta variable que hemos hecho, ¿no? Que se llama Chat Channel y usamos esta función que se llama Display System Message. Y dentro de esta función metemos pues el mensaje que hemos creado. Y ya está, en teoría todo debería funcionar. Vamos a probar a meternos, a hacer una prueba rápida dentro de mi propio ordenador. Porque claro, como esto se prueba con dos jugadores distintos, tendré que publicar el juego para probarlo desde mi teléfono. Y os mostraré una pantalla, una grabación desde mi teléfono para que veáis que esto funciona. Pero primero, antes de esto, vamos a probar con jugadores locales míos desde mi propio ordenador para verificar si esto funciona. Bueno, pues tenemos aquí a los dos jugadores y en teoría, si yo por ejemplo aquí escribo hola, me sale a mí el global, pero si llevamos al otro jugador, también sale que se ha escrito en el global. Pero bueno, como he dicho, esto en teoría puede parecer una tontería porque estamos en el mismo servidor, pero como ya he comentado, voy a entrar desde mi teléfono publicando el juego desde mi ordenador y desde mi teléfono y vamos a verificar si esto funciona. Bueno, pues ya estoy aquí dentro del juego, con el juego publicado y todo. Estoy desde mi teléfono también, ¿vale? Estoy desde aquí. Así que ahora, yo si por ejemplo escribo aquí un mensaje global y digo hola, ojo porque sale, si yo me meto aquí desde mi teléfono, sale aquí el mensaje global que estoy mandando y podéis verificar que estoy solo en el servidor, tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Así que si yo ahora desde mi teléfono escribo un mensaje y digo hola Santi, ¿qué tal estás? Mandamos el mensaje, ¡pam! Y desde aquí, ojo, porque desde el PC me sale que NasanPlays ha mandado hola Santi, ¿qué tal estás? Y ya está, eso era todo. Espero que os haya sido útil el vídeo, que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido de verdad algo. Si os ha gustado, os agradecería que le dierais un like al vídeo, ¿vale? Que os suscribierais, pues si queréis más contenido como este. Ya sabéis que tenéis en la descripción el código de los scripts que he estado escribiendo para este vídeo, los links de la API de Roblox que he usado para este vídeo, para que entendáis de dónde sale todo. Y nada, si tenéis cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de mira Santi, quiero que subas este vídeo, intenta explicar esto, porfa. Santi, me gustaría que profundizaran más en esto. Cualquier historia,
Pues nada, me lo dejéis en los comentarios. Yo soy todo oídos para cualquier tipo de sugerencias, dudas, cualquier cosa que queráis. Es un poco más complicado que os conteste por aquí por YouTube muy rápido. Os contesto mucho más rápido por el Discord de suscriptores que tengo en el comentario fijado de este vídeo y de todos los vídeos. Así que si tenéis cualquier tipo de duda y queréis que la responda un poco más rápido de lo habitual, me encontraréis mucho más rápido por ahí, ¿vale? Así que nada, repito, espero que os haya sido muy útil, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido súper lúdico. Yo soy Santi y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.